Gustavo Gómez es Caracol Radio. 8 de la mañana, 8 minutos. El señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, representantes de la Unidad Nacional de Protección, de las Fuerzas Armadas y de Policía, pues tuvieron una reunión con los partidos que se han declarado como de oposición para ver qué acciones se toman en materia de dar garantías para lo que se nos viene en campaña y en elecciones este año en las regiones. Nos acompaña a esta hora la representante a la Cámara de Cambio Radical, Carolina Arbeláez. Representante, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio y buenos días. Gustavo, muy buenos días, un saludo muy especial para toda la audiencia. ¿Quedaron tranquilos o no? No, quedamos preocupados. La verdad es que la reunión que se llevó a cabo ayer con el ministro del Interior, con la UNP, con la Policía Nacional, con los voceros de las bancadas y los directores de los partidos declarados en oposición, pues le manifestamos la preocupación al ministro, al director de la UNP y a la policía de las pocas garantías que se están teniendo en las regiones para poder ejercer la labor política, para poder ejercer estos candidatos pues a los consejos, a diputados, a las alcaldías y a las gobernaciones. No están pudiendo hacer sus ejercicios por las amenazas que están teniendo por parte de las disidencias de las FARC en territorios, por ejemplo, como el Huila, en territorios como Arauca, como el Cauca, que pues tienen graves problemas de orden público. Entonces, los más afectados, los partidos de oposición, quienes pues han sido amenazados directamente por estos grupos criminales. Representante, ¿y la respuesta del ministro del Interior es como en qué tono? Concretamente, ustedes están pidiendo más seguridad, es decir, más presencia de la fuerza pública. ¿Qué es exactamente lo que piden y qué contestó él? Bueno, pues hay unos casos en particular de unos congresistas, por ejemplo, que a la fecha no se le han implementado sus medidas de seguridad, congresistas del Guaviare, del Magdalena, del Huila, pues que están corriendo riesgos precisamente por estas amenazas. Entonces, pues un poco como garantizarles su seguridad, por supuesto, y su vida y la de sus familias. También en el ejercicio ahora de los precandidatos de militancia de Cambio Radical en este caso, pero pues de todos los partidos de oposición para poder ejercer pues ese derecho que tienen a ser elegidos. Difícil el panorama, pues el ministro da un parte de tranquilidad, dice que la policía y las fuerzas armadas están tomando medidas y que pues la idea es que se recupere el control y el orden público en varias de estas zonas, pero esta es una alerta que han hecho todos los gobernadores, es que aquí no solamente estamos hablando los partidos de oposición, aquí los gobernadores hace pocos días que estuvieron en una cumbre de seguridad donde el gobierno nacional no hizo presencia, pues dejaron unas preocupaciones muy claras sobre lo que está pasando en materia de orden público, sobre lo que está pasando con las disidencias, lo que está pasando con los grupos criminales y las amenazas que están teniendo no solamente los candidatos, sino los alcaldes en ejercicio, alcaldes que no pueden ejercer su labor precisamente por las amenazas que están teniendo. Entonces, muy preocupante el panorama. En mi caso en particular, pues les dejé claro que conformar listas de mujeres en los territorios es muy complejo con un panorama tan difícil en materia de seguridad. Pues cuando estamos intentando conformar listas paritarias, pues imagínese para una mujer en medio de estos problemas de orden público, pues medírsele a aspirar a cualquiera de estas corporaciones. Representante, tristemente en Colombia estos problemas de orden público pues no son una situación nueva. Siempre los candidatos, principalmente en las regiones, tienen que lidiar con la presencia del ELN, de las disidencias de las FARC en este momento, de todos los grupos de presión. ¿Qué es diferente en estas elecciones que van a tener lugar en octubre? Bueno, que ha venido aumentando. Esta es una alerta, repito, que le han hecho los gobernadores. Está fuera de control, estamos regresando pues a épocas donde no se podía inclusive andar en carro o irse de un municipio a otro. Es muy compleja la situación en estos momentos en materia de seguridad. De alguna forma, pues las fuerzas armadas y la policía y las fuerzas militares tenían orden pues de recuperar el orden público. Aquí en estos momentos las fuerzas militares están casi que maniatadas, se ha generado advertencias de que ni siquiera se tiene gasolina para llegar a ciertos territorios porque pues no alcanza, o digamos que por el precio de la gasolina no se está pudiendo hacer operativos. Todo esto pues es lo que hoy preocupa por el panorama, que es mucho más complejo que el anterior, por supuesto, que siempre se han tenido problemas de orden público en situaciones muy complejas y eso lo sabemos, pero
al momento y a la fecha, pues lo que vemos es una fuerza armada que está maniatada, que no puede entrar a recuperar el orden público, inclusive parece que por instrucciones presidenciales, pareciera pues, porque es la alerta que nos ha generado también muchos de los gobernadores de este país. Entonces, un poco como que garantías fue lo que le pedimos ayer, no solamente para los congresistas en ejercicio, que pues hay unos que no tienen garantías de seguridad, o algunos inclusive en el Senado y en el Congreso que al contrario le mandaron a reducir sus esquemas de seguridad, y pues esto preocupa porque la oposición particularmente tiene por estatuto oposición pues un trato especial, más cuando por ejemplo es una mujer que quiere hacer un ejercicio político en su región. Representante, muchas gracias. Quedamos pendientes de desarrollos de estas promesas del gobierno que se vean en la realidad reflejadas en la seguridad de la gente que necesita ir a las regiones a hacer campaña. Muy amable. Gracias, Gustavo. Un saludo muy especial. Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, y vámonos para el Cauca. El ejército informó que desde